Resumen semanal de noticias agropecuarias. La información del campo y la producción, los mercados, el consumo y la exportación. Siempre con los pies sobre la tierra. Hola amigos, bienvenidos a este resumen semanal de noticias agropecuarias. Pasaron cosas a último momento. Apareció otra vez el conflicto bélico en Medio Oriente y eso tuvo que ver con la definición de los mercados en este primer día de conflicto, ¿no? Bueno, veremos cómo repercute eso. Después, bueno, mercado ganadero, mercado de granos, congreso ganadero en Rosario, importantísimo, hay información, números que me gusta ofrecerles para quienes no tuvieron la posibilidad de asistir. Y me queda siempre una frase que repito últimamente: una cosa es ser un tenedor de vaca y la otra es un ganadero. Un ganadero tiene que estar muy atento en este momento porque es el negocio interesante, pero si se es eficiente, si no, está complicado. ¿Vamos? Proteja la inversión de sus cultivos de las contingencias climáticas, granizo, incendio, heladas y otros. Transfiera riesgos para que su activo no se transforme en pasivo. Gerardo Moyano, productor asesor de seguros. Matrícula 91028. Alvear 85, Venado Tuerto. Celular 3462 33 42 87. Martín Gelalor, integrante del mercado agroganadero de Cañuelas. Su representante en Venado Tuerto, Esteban Boyle, Maipú 812. Atento, atento amigo ganadero. Martes 24 de junio en Sociedad Rural de Venado Tuerto. Gran remate Marcangus de otoño. 30 toros colorados y negros de Cabañas La Unión y La Pastoriza. Y 250 vientres paridos, preñados y para servicio. Destacando cuarto concurso de terneras para reposición. Auspiciado por Angus. Anote su lote y participe. Vende Ganados en Remate Sociedad Anónima. 3462 61 23 44. Agende. Martes 24 de junio, 12 horas. En Sociedad Rural de Venado Tuerto. Marcangus. Genética bien campera. Ahora vamos a ver qué pasó en los mercados esta semana. Mercado agroganadero, mercado de los valores, la bolsa, el dólar y cosas que pasaron, pero vamos a comenzar con el tema ganadero. Próximo 1 de julio, Martín Gelalor en Venado Tuerto con el martillo y en las instalaciones de Esteban Roque Boyle. Martes 1 de julio en Venado Tuerto, gordos para faena e invernada. Tenemos ahora que ver también lo que viene con Marcangus en este junio ganadero, ¿no? 24 de junio, Marcangus en Venado Tuerto, como dice el aviso, 30 toros pedi PC, 250 vientres PC y más, paridos, preñados y para servicio, cuarto concurso de terneras y vaquillonas para reposición, de campo, de primerísima calidad, 300 kilómetros de flete gratis para el comprador, 5 cuotas o 90 días libres. Hay también alguna atención para el ganador de las preofertas. Como siempre, Ganados Remates es la casa consignataria. Los martilleros, Juanjo y Nacho Rico, todo con la coordinación de Valentín Bracho. Próximo 24 de junio. Ahora sí, vamos a ver el mercado agroganadero de Cañuelas en esta semana. Información que presentan los amigos de La Pulpería. La boutique de carne de la ciudad, La Pulpería, gran variedad de productos especiales y cortes de autor. Atención especial, precios mayoristas a supermercados, carnicerías, en restaurantes, casas de comidas. Atienden en Venado Tuerto y la zona. Consultas al 3462 59 29 93. Toda la calidad de La Pulpería la encontrás en San Martín 1244 y España y Pellegrini.
Mercado agroganadero de esta semana con actividad normal, martes, miércoles y viernes. Viernes 13 de junio, con la finalización de la semana, 27.163 animales, el total semanal. ¿Cómo fue para los números? Bueno, 7.327 animales ingresaron el viernes. ¿Cómo estuvo el mercado? Bien, más animado que el miércoles, bien para el novillo, obviamente es el más buscado, si tiene calidad y terminación se paga bien. Y creo que el viernes fue un poco eso, ¿no? Se reconoció la hacienda de buena calidad. Y además que había que tener en cuenta cuál era la necesidad y la organización de los compradores ante un fin de semana largo, con la celebración del Día del Padre, que siempre amerita una juntada, y seguramente hay un poquito más de movimiento en las carnicerías. Después viene una semana con feriados, lunes feriado, no hay ingresos los lunes, bueno, pero también cuesta cargar un lunes para el martes. Y después tenemos viernes feriados. Entonces usted me dice, ¿cuál va a ser? Y yo creo que el día interesante va a ser el miércoles, porque por más que los consignatarios a lo mejor estén dispuestos a recibir mercadería el jueves, por ahí el viernes no hay faena, se complica. Yo creo que el martes lo que ingrese y el miércoles va a ser el día interesante. Dicho esto, vamos a los valores del viernes. ¿Cómo fue para novillos? 2.900 a 3.100 pesos corrientes en esos valores, pero con topes de 3.150 para 435 kilos. Por medianos, 3.100, 467 kilos pesaban. 3.050 hubo para novillo pesado de 495 y de 540 kilogramos. El consumo liviano recuperó algo que había perdido. Estuvimos algunos días con 3.300, 3.400 como tope. Recuperó a fuerza de calidad, mercadería de excelente calidad. 3.250 a 3.570 fueron los valores corrientes el viernes. Para novillito liviano, 3.600 pesos el tope para 343 kilogramos. 3.500 hubo para 352 y 3.370 para los más pesaditos de 395 kilogramos. Con las hembras pasó lo mismo, 3.100 a 3.500 corrientes, 3.560 un tope para 324 kilos, 3.200 para 353 y por vaquillona pesada de 425 kilogramos, el máximo pagado fue de 2.970 pesos. La vaca buena especial está más tranquila, está mucho más tranquila, ya no tenemos los 2.000 pesos, estamos en 1.600, 1.700 por ahí para la vaca buena carnicera. La conserva sigue, está buscada, demandada, 1.200 a 1.400, 1.450 para la manufactura. Y por toros, 1.300 a 1.750, 1.800 fue el mejor número por toros el viernes, de 605 kilogramos. Resumen de la placa del mercado para el día viernes, 2.936,56 fue el índice de novillo, 2.267,82 el índice general del mercado agroganadero de Cañuelas. Total de lo ingresado en lo que va del mes, 54.777 animales. Llevamos 16.900, casi 17.000 más que el mes anterior. Y en cuanto al ingreso en lo que va del año, 510.691 animales, y eso es un 53.640 cabezas menos que el mismo periodo del año anterior. Estamos casi un 10% menos en el ingreso en el mercado de Cañuelas. Vamos a mirar ahora el índice de novillo. ¿Qué nos dejó? El índice de novillo para el día viernes, 2.936,56. Si miramos al 30 de mayo, ¿sí? Miramos 2 semanas atrás, teníamos 2.905,67. Veamos las vacas, las que perdieron esta semana. 1.417,88 fue este viernes, veníamos de 1.614,83. Recuerden que ahí está la vaca conserva, la vaca buena, la vaca manufactura, todo lo que sea vaca, pero pierde ahí prácticamente 200 pesos. Y en cuanto al novillo, en los últimos 12 meses, ¿qué tenemos? 2.936 este viernes, 1.939 había sido aquel 4 de junio del año 2024. Plaquita que vemos todas las semanas,
El 23 de mayo teníamos 20 días atrás 2.745 para el novillo, 2.729 ahora. Para el novicito 3.014, 3.072 ahora. 2.942 había sido para la vaquillona, 2.852 en este viernes y 1.485 para la vaca, 1.416 ahora. Podemos hacer ese ejercicio también mirando semana anterior, un mes atrás, 60 días, 90 días, bueno, también. Si usted mira la semana anterior, el novillo perdió el 3%, el novicito el 2% ganó, la vaquillona perdió el 1% y la vaquita pierde el 6% respecto a la semana anterior. Algunas ventas con remitentes y consignatarios, en este caso novillos, 561 kilos, 3.050 pesos, 469 kilos, 3.100, 547 kilos, 3.050, 438 kilogramos, 3.150, ahí está, y 460, 3.100. Y después vamos más abajo y vemos los livianitos, novicitos, 317, 3.570, 343, 3.600 pesos. Vaquillona, las más livianitas, 299 kilos, 3.520. Hubo 3.560 por 324 kilos, 3.330 por medianas de 353 y 2.900 para algunas más pesaditas de 400 kilogramos. Vacas, 540 kilos, 1.700, 489 kilos, 2.200, 461 kilos, 1.900 y 458 kilos, obviamente unas vaquillonas con quilaje de vaca, 2.700 pesos. Esos fueron los valores registrados el último viernes. Eso fue lo que pasó. Una novillada con clase fue la que se vio en los corrales del día viernes. Mucha gente en las pasarelas y obviamente había que estar abastecido y ver lo que va a pasar la semana que viene. Hasta ahí, valores de mercado agroganadero de Cañuelas. Biancotti Inmobiliaria, de Alberto J. Biancotti. Compra y venta de campos. Arrendamientos de campos agrícolas y ganaderos. Con vasta experiencia en aquellos destinados a la producción de maní. Seriedad y trayectoria avaladas por 33 años de actividad comercial. Alberto J. Biancotti, martillero público. Dr. Manuel Belgrano 431, Jovita, Córdoba. Teléfono celular 3385 590644. albertobiancotti@hotmail.com. Veamos cómo fue la faena en el mes de mayo. ¿Cómo fue la faena en el mes de mayo? 1.120.000 cabezas. Vamos a ver ahí cómo viene la faena. 5.460.000 en los primeros 5 meses del año. La producción en toneladas de carne en mayo, 259.682 toneladas, eso es un 3% menos que el mes anterior, y la cantidad de cabezas es un 5% menos que el mes anterior. Y entre enero y mayo, ¿sí?, se llevan faenadas 1.256.000 toneladas res con hueso, bastante parecido a lo que teníamos en el año anterior. Y el consumo per cápita, kilo por habitante año, 49.5 kilos fue el promedio móvil, ¿sí? Y si miramos al otro lado, a la derecha, la exportación, 62.200 toneladas, ¿sí? Estamos menos, llevamos 850.000 toneladas en los últimos 12 meses, ¿sí? Y eso es un interanual, un 6% abajo. Eso es lo que está pasando en el mercado de la faena en cuanto a los datos del mes de mayo. Chiaro Total Neumáticos tiene el stock más grande en la zona de neumáticos agrícolas. Único distribuidor a nivel nacional de Continental Agro. También trabaja otras marcas como BKT, Alliance, Galaxy y Pirelli. Chiaro Total. Santa Fe 2330 3462 640034.
Vamos a ver qué pasa con la invernada, cómo fueron los valores de esta semana. Como siempre decimos, información que nos suministra Julito Butet para su programa de Mercado Visión. Invernada, siempre reitero, y no me voy a cansar de hacerlo, promedios de todos los remates, televisados, presenciales, promedios, ¿sí? Para el ternero hasta 160 kilos, 4.100 pesos. Para el ternero de 160 a 180 kilos, 3.900. Ternero de 180 a 200, 3.850. Las tres categorías mejoraron. Después, el ternero de 200 a 230 se mantuvo en 3.700, el de 230 a 260 en 3.600, el de 260 a 300, 3.400. Hasta ahí se mantuvieron todos, igual que la semana anterior. Y también los novicitos de más de 300 kilos, 3.100 pesos. Miramos las hembras, las livianitas hasta 150 kilos, 3.650. Las de 150 a 190 kilos, 3.450, las dos mejoran. Después se mantienen igual a la semana anterior. 190 a 210 kilos, 3.300, 210 a 250, 3.200, 250 a 290, 3.000 y más de 290 kilos, 2.800 pesos. Hasta ahí, machos y hembras, 30 a 60 días de plazo. Miramos los vientres, 30, 60, 90 días. Las vaquillonas preñadas, 1.400.000. Mejoró. Sigue igual la vaca nueva preñada, 1.250.000. Y después mejoran las vacas usadas preñadas en medio uso, 1.000.000 de pesos. Las vacas CUT, 900.000. La vaca nueva con cría, 800.000. Y la vaca usada con cría, baja un poquito, 550.000 pesos. Valores de la invernada. Hasta aquí llegamos con esa información. Lo que quiero mostrarles ahora es un fragmento del Congreso, del 12º Congreso Ganadero que se llevó a cabo en la ciudad de Rosario, ¿sí? Interesantísimo, mucha información para ver con disertantes de renombre, con Elizalde y Riffel y con otros oradores, pero me gustó, y ustedes saben que me gustan los números, me gusta contarle cómo viene, cómo fue, lo que pasó. Usted después sabe cómo engordar el novillo, qué pastura hacer, de qué kilos sacarlos, eso ya lo sabe, pero me desespera siempre la parte comercial, que no pierda con su estrategia comercial todo lo que ganó y todo lo bueno que hizo anteriormente. Entonces, quiero que lo escuchemos al ingeniero Sebastián Riffel, que nos cuenta cómo viene la ganadería y los valores. ¿Sí? Bueno, buenos días. Nuevamente es un placer estar en este Congreso Ganadero de Rosario. Agradecer a la Sociedad Rural de Rosario y a la comisión organizadora por invitarnos a participar nuevamente en un momento donde la ganadería está fuerte y por fuerte que esté no tenemos que relajarnos, ni mucho menos. Tenemos que ser muy eficientes para sacarle el mayor provecho posible, debido a que básicamente cambió el contexto, que es parte de lo que vamos a analizar ahora. Así que en mi presentación me voy a referir a las claves para aumentar la producción de carne, pero sobre todo la rentabilidad de los campos mixtos, entendiendo por campos mixtos prácticamente todos los campos que podemos tener, aún en zonas agrícolas. El campo mixto se refiere a un campo que tiene posibilidades de hacer agricultura y ganadería, porque cualquier campo tiene algún bajo, cualquier campo tiene algún ambiente de menor potencialidad, que en otro momento posiblemente ese ambiente se explotaba con agricultura y que hoy, sin duda, puede convenir ir hacia planteos mixtos agrícolas ganaderos. Así que vamos a trabajar un poquito en varios aspectos. El primero, vamos a hacer una muy breve revisión histórica de dónde venimos para entender cómo estamos hoy. Después vamos a explicar cuál es el marco macroeconómico en el que tenemos hoy y cómo la ganadería debería insertarse dentro de ese marco. Y a partir de ahí vamos a trazar todas las líneas de mejora que tenemos desde las empresas, tanto en cría como en planteos de recría y engorde, para buscar la máxima rentabilidad posible dentro de este escenario. Si nosotros nos referimos un poquito a de dónde venimos y hacemos algo de historia bien reciente y vemos qué pasó básicamente con la hacienda
en los últimos, podemos hablar, 6 ejercicios hasta el año 2024, o sea, hasta el otoño pasado, ya no este. En este gráfico podemos observar en las barras color celeste cómo variaba abril de un año respecto a abril del año anterior el precio del novillo. Para ese novillo tomamos el novillo típico de 3.90 a 4.30, ¿sí? Y en los puntos en color rojo podemos observar cómo varió para ese mismo periodo, abril versus abril del año anterior, la inflación. Y lo que podemos observar es que en términos generales hubo cierta correlación entre lo que aumentaba el novillo y lo que aumentaba la inflación, salvo algunos años donde el novillo le ganaba a la inflación. En otros, el novillo no alcanzaba a ganarle. Pero si nosotros analizamos un segundo gráfico y vemos qué pasó hasta el otoño 2024 con el precio de ese mismo novillo respecto al tipo de cambio, entendiendo por tipo de cambio dólar oficial, que era el único parámetro que podíamos seguir en los modelos ganaderos, vemos que también el novillo, que son las barras celeste, tenía un comportamiento que en cierta medida se acoplaba a lo que era el tipo de cambio. Dentro del año, abril-abril, lo terminaba corrigiendo. Cuando esta información de los últimos 6 años la anualizamos, si sumamos todo lo que varió el dólar oficial y lo dividimos por 6 años, hacemos todo lo que varió la inflación y la dividimos por los 6 años, y lo mismo con el tipo de novillo, nos encontramos gratamente que el novillo, en los últimos 6 ejercicios, tuvo un aumento anualizado del 107%. Y ese aumento en el precio novillo fue mayor que el de la inflación y mayor que el dólar oficial. Y estamos hablando de dólar oficial, porque después vamos a meter la otra variable que hoy ya esto se unificó. Entonces, ¿por qué es importante entender un poquito esto? Porque hasta la zafra 2024, la ganadería nos permitía cometer errores que el precio de la hacienda nos iba a licuar o nos iba a perdonar si no hacíamos bien las cosas. De hecho, en los últimos 6 años, quien mantuvo la hacienda se valorizó. Eso hoy se terminó. Entonces, es muy importante que de ahora en adelante, nosotros como productores y Argentina como país, empiece a producir en serio. Es decir, hoy nos ayornamos al mundo. El mundo discute cómo producir y cómo mejorar la eficiencia interna para ganar plata. Nosotros, estoqueando, no ganábamos plata. Entonces, eso se terminó. En el nuevo escenario, que ya no es esto que les acabo de mostrar como historia, podemos observar, hasta ahora, que veníamos con brechas cambiarias. Esto es un gráfico interesante donde muestra el dólar oficial en las barras rojas, el dólar libre, y la diferencia entre ambos es brecha cambiaria que está expresada en la línea. Y miren del desastre que veníamos, donde las brechas cambiarias, desde el 20 hasta el 23, eran del orden del 100%. A partir del nuevo periodo eleccionario, eso fue bajando, brechas del orden del 20%, hasta que llegamos al 14 de abril de 2025, hace apenas 2 meses, donde se terminó el cepo y se terminó la brecha cambiaria. Se unificó el tipo de cambio y hoy todo lo que tenemos es lo mismo. De hecho, un solo dólar, puede haber varios, pero vale lo mismo. El MEP, el contado con liqui, el blue y el oficial valen lo mismo. 10 pesos más, 10 pesos menos. Eso no es solo lo interesante, sino que lo interesante también es cómo fue variando la inflación en Argentina. La inflación en Argentina viene de atrocidades, como conocimos años atrás, hacia una estabilización. Esto está en rojo porque todavía cuando armé la presentación no estaba, era proyectado la tasa de inflación del 2,1 para el mes de mayo, pero básicamente podemos decir que la inflación se desaceleró y tendió o está tendiendo a valores muy bajos. Todo esto, por supuesto, que lo que hace es que el escenario macroeconómico de hoy, del 2025, sea completamente distinto al de los últimos 6 o 10 años. Yo tomé 6 para tomar 6. Y eso yo creo que es bueno porque nos pone un objetivo
más que interesante, porque hasta ahora nos quejábamos que cómo íbamos a producir eficientemente si no teníamos condiciones, si nos cerraban las exportaciones, si teníamos un montón de cosas. Hoy hay algunas cosas que están más claras. Hay apertura de mercado, hay libre comercio, falta que bajen las retenciones, es lo único que podemos pedir. Y miren esto, este gráfico es para ternero y este gráfico es para novillo, donde reflejamos, a la izquierda vamos a posicionarnos en ternero de 180 a 200 kilos. Fíjense cuánto valía el ternero a la zafra, esto es abril de cada año. Dólar oficial, dólar real. El real era el que podíamos acceder, contado con liqui o MEP en aquel momento, hoy el mismo. En 2023, el ternero valía $2.23. Mentirosos, porque reales era 1,19. Del dólar billete, 1,19. En 2024, ese ternero, mismo ternero, valía 2,40. Pero ya en dólares reales eran $2. Y hoy, ese ternero vale $3.52 y reales 3,29. En la historia de la Argentina tuvimos un ternero arriba de los $3 billetes. En la historia de la Argentina. Entonces no tenemos más excusa de que no vamos a producir en forma eficiente porque el precio por H o por B. Hoy está toda la condición dada para que seamos eficientes. Es más, si no somos eficientes, nos vamos del sistema. Porque ahora empieza la etapa de depuración. En cuanto al novillo, ocurre exactamente lo mismo. Teníamos precios en dólares oficiales, por ejemplo, $2.30, que era $1.23. Hoy tenemos $2.87 oficiales, que representa $2.68 billete real. Precios de la hacienda que nunca tuvimos. Si a esto nosotros lo miramos, ya no en valor absoluto, porque lo que les acabo de mostrar es el precio elevado que tiene la hacienda, hacia el ternero o el novillo, en valores absolutos. Pero si nosotros lo miramos en valores relativos, fundamentalmente a los diferentes insumos que podemos utilizar en los procesos ganaderos, fíjense lo que pasa, por ejemplo, con el ternero, para la cría. Estos son datos de Fermín Torroba, donde él trabaja mucho en la relatividad de los precios y el poder de intercambio de la hacienda respecto a otros productos. Y esto es cuántos kilos de ternero se necesitan para comprar cada producto de esto que figura acá. Un montón de cosas. Yo les voy a mostrar cuáles son los que más me interesa que discutamos, porque son los que nos ayudan a producir más. Este es el valor actual para otoño de este año. Y acá en esta columna figura el valor promedio de los últimos 10 años. Y lo que figura acá es la diferencia del valor de este año respecto al promedio de los últimos 10. Todo lo que está en verde es barato o muy barato. ¿Para quién? Para la cría. Entonces, ¿qué nos dice este cuadro? Que, por ejemplo, hoy necesitamos 47% menos de kilos de ternero para comprar postes de quebracho, para hacer alambrado. Que necesitamos 13% menos de terneros para pagar una siembra, una pulverización o un peón general. Que necesitamos casi 40% menos de kilos de ternero para comprar una hectárea de campo de cría. Hoy Juan dijo, es momento de salir. Por supuesto que es momento de salir. Porque estos valores no solo que son altos, sino que en términos de intercambio, nunca más vamos a comprar una hectárea de campo con tan pocos kilos de ternero. Entonces, quien se quede, que ojalá sean todos, tenemos que hacer las cosas bien. Porque ya no tenemos excusa, tenemos hacienda cara, con mucho poder de compra, y ese poder de compra tiene que ver fundamentalmente con variables que definen el negocio, como es fertilización, siembra, pulverización, y también con capital, o con bienes de capital. Camioneta, lo mismo pasa con tractores, tierra. Si nosotros miramos qué pasa con el novillo, pasa exactamente lo mismo, porque el novillo también subió en dólares. ¿Qué pasa con el novillo y las distintas variables? Bueno, fundamentalmente, si nosotros tenemos, está todo en verde, quiere decir que nosotros hoy, con mucho menos kilos de novillo, con un 23% menos de kilos de novillo, compramos una tonelada de maíz. Con un 30% menos de kilos de novillo, compramos urea. Imagínense lo que es una reducción del 31% en términos relativos. Es decir, hoy no fertilizar ya no tiene perdón. No producir más pasto no tiene perdón. Porque si no lo hacemos ahora, no lo hacemos nunca más. Yo entiendo que no lo hayamos hecho cuando el ternero o la hacienda no valía. Pero hoy
Se licúa absolutamente todo. Lo mismo pasa con la mayoría de los costos que influyen en los costos directos de los procesos de recría y terminación. Lo mismo ocurre con la tierra. Hoy, casi con un 40% menos de kilos de novillo, podemos ir a comprar tierra si queremos valorizar parte de nuestra producción en un bien durable. Así como todo es favorable para la ganadería, todo es desfavorable para la agricultura. Entonces, hoy, ¿qué estamos viendo? Que el sector agrícola no está inyectando dinero en la ganadería. ¿Y por qué? Porque las toneladas de grano que necesito para comprar un ternero de 190 kilos, de maíz necesito 25% más de toneladas que la que necesitaba antes. De soja, 38% más de kilos de soja para comprar un ternero. Y lo mismo ocurre con el trigo. La leche, que está dentro de las producciones ganaderas, es una actividad que está bastante bien dentro de todo, si bien está un poquito peor que la carne, pero sigue estando dentro de todo bien. Con lo cual, no hay más flujo de agricultura a ganadería. Antes veíamos que el tipo vendía una tonelada de soja y compraba ternero. Hoy tiene que vender, hoy les dijo Juan, hoy un ternero, hoy ni siquiera vale $300, hoy un ternero vale $600. Entonces, es muy difícil que haya un flujo de capital, de trabajo, de la agricultura a la ganadería. Con lo cual, el marco que tenemos, yo diría que es, de este punto de vista, inmejorable. Eliminación de brecha cambiaria, por lo tanto, unificación del tipo de cambio, reducción de la tasa de interés y desaceleración de la inflación. Como segundo punto, altos precios de la hacienda en dólares respecto de los últimos años. Si la hacienda vale $3, nunca valió, y $3 de los billete, no de los ficticios que eran los dólares oficiales. Y la relación de precio favorable de la hacienda, básicamente para ternero como para novillo, para lo que produce la cría como para lo que produce la recría y terminación, respecto de la mayoría de los insumos ganaderos. Tutti Rosca Laminados, roscas Acme, grampas, aros giratorios, punta de eje, roscas Whitworth, roscas a medida, gatos de lanza, todas las medidas. Tutti Rosca Laminados de José María Meladolce, Vera Mujica 469, Bombal, Santa Fe. Teléfono 03465 49 73 83 15 65 40 57. Email tuti-mediorosca@gmail.com. Vamos a ver ahora qué pasa en el mercado de porcinos. Esta semana el promedio 1.656,16 en pesos, que mejora un poquito. El máximo 1.838,25, que también mejoró un poquito. Después el Pormac se mantiene igual, 1.800 pesos. El índice de vacuno 2.764. Y si lo miramos en dólares, ¿cuánto nos da? $1.38 el promedio, que mejora, $1.53 el máximo, que también mejora un poquito, $1.50 se mantiene el Pormac, igual que la semana anterior, y $2.30 para el novillo. En cuanto al kilo, que vale en res, 6.200 pesos para el vacuno, 2.800 para el cerdo, siguen igual que la semana anterior, 2.376 para el pollo, que mejora un poquito su posición. El Pormac igual, 1.800 para el capón, 1.260 para la cerda, 1.080 para los padrillos. Y esta sí es la información que esperábamos y que no nos sorprende. Es lamentable lo que pasa con el comercio exterior de la carne de cerdo, ¿no? Lo venimos viendo ya hace un tiempo largo esta parte, y ahora con esta apertura de las importaciones mucho más es lo que se nota. Comercio exterior del sector porcino en el mes de mayo. Durante el mes de mayo hubo una disminución de las exportaciones de carnes y subproductos porcinos. No se olviden que siempre les digo, es muy poquito lo que se exporta de carne, el resto son subproductos, ¿eh? ¿Cuántos fueron? En exportaciones ven 825.000 toneladas, perdón, 825 toneladas, no 825.000, 825 toneladas, 1.172 había sido el mes anterior, o sea, encima bajó la exportación. Pero la más preocupante es esta, mayo nuevamente, valores groseros de importación que afectan a los productores, a los faenadores
y a los despostadores nacionales sin que a nadie le importe, dice Juancito Uccelli, que es lo que nos provee la información, ¿sí? Y me parece que coincidimos plenamente en eso, ¿no? Si comparamos los valores de mayo, ¿sí?, de este año con el de mayo pasado, el aumento fue de 14 veces. Y ahí lo vemos, ¿eh? Este mes de mayo, la columna gris, 5.309 toneladas. Fue lo que se importó, mercadería que tenemos en nuestro país, mejor calidad también. Y si lo miramos contra el año anterior, el 2024 había sido 335. Lejísimo estamos, ¿no? Pero bueno, eso es la importación, ¿sí? Producto de lo que está pasando, la liberación de los impuestos y todo lo demás, Brasil, cadenas de supermercados, todo eso que decimos siempre, carnes congeladas. Bueno, usted y yo, como siempre le sugiero, cómprele al carnicero de su barrio, que seguramente tiene buena mercadería, fresca, faenada, de un criador conocido. Me parece que es lo más acorde para seguir acompañando a los amigos de la producción porcina. La nueva Chevrolet S10 ya está en Chevent. Vení a conocer el nuevo modelo en nuestro concesionario. Te esperamos en Ruta Nacional 8 y Vélez Arfield, Venado Tuerto, o ingresá en chevroletchevent.com.ar. Un concesionario de Grupo Quijada. Higrometría, reparación y calibración de humedímetros. 30 años de experiencia avalan nuestros trabajos. Colón 1287, Venado Tuerto, Santa Fe. Visítanos en www.higrometría.com.ar. WhatsApp 3462 62 35 95. Higrometría, reparación y calibración de humedímetros. Distribuidor y servicio técnico oficial de Laboratorios Electrónicos Delver. Vamos ahora a ver qué pasó en el mercado de granos, y en el mercado de granos hubieron novedades. Esta semana, informe de Luzda, que no provocó demasiados cambios, más o menos era lo que se esperaba, muy parecido al informe de mayo. Lo que sí ocurrió, lamentablemente, otra vez un cisne negro. Tendría que decirle que ya no es tan negro el cisne, ya es casi gris, porque medio que siempre está a punto de aparecer, y apareció otra vez el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Y se vio en los mercados, nosotros miramos el mercado de granos, podemos hablar con el mercado de carne, pero esto recién empieza y obviamente se vio reflejado en los mercados. Más allá de otras cosas que ya le voy a comentar. La soja, como cerró, $393,07, recuperó, que venía a los golpes en la semana, recuperó $5 respecto al viernes pasado. El maíz, 174,99, también venía ahí trastabillando y terminó casi igual que la semana pasada. Respecto al trigo, fundamentalmente Kansas, 198,67. Perdió $2, $3, pero venía perdiendo 8 o 9 dólares. Esta recuperación tuvo absolutamente influencia de lo que empezó esta semana, precisamente este jueves, en la zona de Medio Oriente. La soja, además de este conflicto Israel-Irán, se volvió a mejorar. ¿Por qué? Porque aparecieron novedades respecto al aumento del corte de los biocombustibles en Estados Unidos, y importantes la mejora para este 25, para el 26 y para el 27. Eso hizo que aumentara el valor del aceite de soja casi al ajuste máximo diario. Eso fue bueno, estuvo bien, perfecto. Obviamente, por el otro lado, en la que no tiene mucha salida y mucha mejora en el valor es la harina de soja, porque se necesita mucho aceite, que es lo importante para los biocombustibles, pero nos queda la harina como residual, diríamos yo, y con eso Estados Unidos va a salir a competir, no nos olvidemos, y nosotros, que éramos los número uno en la exportación de harina de soja, vamos a tener que pelear con Estados Unidos, con Brasil, para seguir manteniendo a nuestros clientes. Otra cosa que pasó, bueno, el estado de los cultivos en el país del norte, justamente, viene una semana de sequía, pero no estaba por ahí el fundamento de esta semana. El fundamento fue el aceite de soja y el conflicto bélico. Lo mismo para el maíz.
el conflicto bélico, petróleo, maíz, bioetanol, o sea, todo eso tiene mucho que ver, más allá de la cosecha de la safriña en Brasil y la cosecha de maíz en nuestro país. Y en cuanto a los trigos, valor del dólar, sí, eso le dio $6.50 de mejora al trigo Kansas este fin de semana. Arranca la cosecha del trigo de invierno, ¿sí? Y el conflicto bélico en Medio Oriente también empieza a jugar porque hay grandes compradores en esa zona, hay grandes vendedores. Bueno, hay que ver cómo no digo cómo termina, cómo arranca esto, ¿no? Si empiezan a mirar por otro lado, después vamos a empezar a ver como siempre. El problema de logística, todo lo que va por el canal de Suez empieza a pasar por abajo, se complica, se encarece, se demoran los tiempos. Esto recién arranca. Probablemente, ojalá termine mañana, pero también sabemos que es un conflicto que siempre va para largo y lo vamos a empezar a ver a partir del lunes en los mercados. Eso fue mercado de Chicago, cómo terminó la semana. En el mercado local no hay demasiados cambios, $272 para la soja, 175 para el maíz y para el trigo $195. También 195 se ve para el trigo diciembre. Ese es el número que se ve hoy y con el cual se puede operar. Eso es la Bolsa de Comercio de Rosario. Si uno mira los futuros, en esta plaquita del MAT Barrofec, hoy mercado A3, ve para en la parte superior, en diciembre, $200 para el trigo. $200, $203 para enero. Si vemos maíz, $174 julio. Y si vemos soja, y acá tengo que hacerle alguna aclaración, soja vemos julio 286, 291 septiembre. Estemos atentos a que estamos en junio. A partir del 1 de julio volverían, hasta el día de hoy vuelven, los derechos de exportación anteriores, 12% para maíz y 33% para la soja. Así lo dijo el gobierno hace poco, así lo dijeron en el Congreso de Maizar. Si eso se da, guarda, que en soja es mucha plata, son 26, 27 dólares, 28 dólares, ¿sí? Es muy probable que en los primeros días el comprador salga con esos valores. Si la oferta no aparece con mercadería, bueno, después tendrá que repuntar. Hoy por hoy la soja está pagando por encima, la soja y el maíz por encima del valor del FAS teórico. Veremos qué pasa cuando llegue el 1 de julio, pero hay que estar atento también con eso. El maíz y en soja. En trigo ya sabemos, sigue hasta el año que viene, hasta marzo. Valor de los dólares, hoy como termina, dólar divisa Banco Nación, 1.173, comprador. Vendedor, 1.182. ¿Se lo explico de nuevo? Usted cobra en peso, siempre. Cuando le dicen $272 por soja, multiplicado por 1.173. Le van a dar pesos, si usted quiere comprar dólares, si puede, como persona, le van a cobrar el dólar 1.182, ahí ya pierde 9 pesos. Y si tiene que comprarlo en el MEP, lo va a pagar 1.191, ahí pierde más todavía. ¿Sí? Ese es el valor de los dólares y la forma en que usted se puede hacer de dólares con los pesos del producto de la venta, de la soja, del maíz, del trigo, de lo que haya vendido. Recuerde siempre lo que pasó allá el 11 de abril, ¿no? Cuando se abrió un poco el cepo, soja 330.000 pesos, es más o menos lo que vale ahora en pesos, pero el dólar exportador, olvídese, no existe más. El dólar MEP estaba a 1.333, entonces usted compraba $247 con la venta de su soja. Lo mismo pasaba en maíz y en los otros productos, ¿no? Así que hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo viene hasta ahora el mercado? Hasta el 13 del 6, desde el 1 de enero, Chicago, para el producto trigo, Chicago pierde $9.50. En nuestro país gana 30.000 pesos, que es un 15%. Desde el 1 de enero hasta la fecha. Si usted mira soja, $12.90 gana la soja. Eso es un 3,5% en Chicago. Y en nuestro país, en estos primeros 5 meses y piquito, la soja gana 37.000 pesos, un 12,8%. Retenciones mediante, baja temporal, lo que sea. Y si miramos el maíz en Chicago, pierde $9.50.
¿sí? 5.2% abajo. Y en nuestro país gana 18.000 pesos, ¿sí? 9.4% arriba. Esos son los valores desde fin del año pasado hasta este 13 de junio. Podemos ver también las declaraciones juradas del exterior, todo lo que hay que mirar para hacer una estrategia de ventas. Bueno, hay declaraciones juradas desde el 13, de este día 13, desde que arrancó la baja temporal de los derechos de exportación. ¿Cuánto poroto de soja? 4,5 millones. 12.700.000 de subproductos, harina. Maíz, 16 millones de toneladas. Trigo, 3.700.000. Girasol se va. ¿Qué vamos con esto? ¿Lo tienen comprado? Sí, lo tienen comprado. ¿Tienen para cumplir con estas declaraciones juradas que venta al exterior? Sí. ¿Tienen comprado? Hay que ver qué pasa con la mercadería que está a fijar, ¿sí? Porque también eso seguramente el gobierno lo va a dar como comprado para que puedan cumplir con estas declaraciones juradas. Y si vemos lo que tiene declaraciones juradas de venta al exterior por fecha de embarque, maíz, 2 millones de toneladas en julio, 500.000 toneladas en agosto y algo en septiembre. Y si vamos abajo de todo, soja no tiene tanto. Si vamos abajo de todo, tiene soja, subproductos, harina, 1.600.000 toneladas en julio y 200.000 toneladas mensuales que hoy por hoy las fábricas lo tienen, ¿sí? Así que no habría por ahí alguna necesidad imperiosa de salir a buscar. Y si hay que salir a buscar, tendré que pagar un pesito para convencer al productor. Y acá vemos los buques que están upriver entre el 11 de junio y el 11 de julio. Estos son los cargamentos. Rosario, Necochea, Bahía y otros puertos que tienen para cargar. En Rosario hay 3 millones de toneladas para cargar, repartidas entre 1 millón de maíz, 1.269.000 de harina y algo de aceite. En los otros puertos también hay mercadería que, por la información de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, está comprada ya por los exportadores y las fábricas. Plaquita de siempre, para que nos acordemos cuánto llegó a valer la soja a nivel internacional y cuáles eran nuestros presidentes del momento, que como reitero, nada hicieron para que valiera eso o para que bajara, ¿no? Lo único que no pudimos en algunos casos aprovechar esos valores, por retenciones, por tipo de cambio, por un montón de cosas. Formación de Brasil, veis que está muy cerca, el informe mensual de la CONAP elevó de 126, y ahí lo puse en un remarcado abajo, a 128 millones de toneladas la proyección del volumen de cosecha de maíz, ¿sí? 128 millones de toneladas. Es bastante parecido a lo que dijo el USDA también en el informe. Acerca de la soja, elevó la estimación de 168 a 169.610.000 toneladas de soja. Ojito, sale dentro de poco, ya lo vamos a ver. Y respecto al trigo, ¿sí? Respecto al trigo, de 8.260.000 bajó a 8.190.000. Y dice que va a comprar alrededor de 5.800.000 toneladas Brasil. Estemos atentos y espero que podamos meternos ahí en esa negociación que siempre está y que históricamente fue nuestro comprador, Mercosur, aranceles, pero por ahí hay algunos problemas políticos. Exportaciones de soja a Brasil, fíjense cómo viene hasta acá, y ahora viene julio. En el año pasado, julio, 9 millones de toneladas, 7.900.000 en agosto, 5.100.000 viene. De ahora empieza también una exportación importante de soja, porque aparece la cosecha nueva, así que hay que estar atento a eso. Y en cuanto a maíz, en Brasil, que hasta ahora venía tranquilo, venía con 900.000 toneladas en el mes de junio, viene julio. Y julio del año pasado fueron 4.700.000, 6.400.000 para agosto, 6.500.000 para septiembre. Por eso siempre les digo, atento en la estrategia comercial, porque julio aparece Brasil y a vender. Entonces nosotros o vendimos antes con nuestros maíces o vemos cómo armamos la estrategia para esperar que pase esto. ¿Va a pasar rápido? No, no va a pasar rápido porque tienen un montonazo de maíz. Y no se olviden que ya septiembre, octubre empieza a aparecer y a hacer presión en el circuito comercial los maíces de Estados Unidos. Así que hay que armar bien la estrategia comercial. Plaquita de información, como dijo Luda, las estimaciones de oferta y demanda.
no hubo demasiados cambios, la oferta en Estados Unidos no cambió demasiado, y para los países de Sudamérica, Brasil y Argentina, no hizo demasiado. 169 millones de toneladas para Brasil de soja, 49 millones para nuestro país, 130 millones de toneladas para Brasil de maíz, 50 millones de toneladas para nuestro país. No hay demasiados cambios, el stock mundial es superior a lo que nos había dicho en mayo, así que no vemos fundamento importante como para los valores, ¿no? Hasta ahí, mercado de granos. En tiempos de pulverización y fertilización con Caimán e Investa, hacés la diferencia. Concesionario en la región, Xavier Prats. Consultas 3462 61 49 32. Veamos ahora al final qué pasó con los cultivos, como vienen, 6.700.000 hectáreas supuestamente según los datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 7.100.000 la Bolsa de Comercio de Rosario, 6.900.000 la Secretaría de Agricultura que no actualizó más. Bueno, veremos cuánto se termina sembrando. ¿Cómo vamos con el trigo? Ahí ven la plaquita, cuánto se sembró. Hasta ahora 2.577.000 hectáreas. ¿Sí? Obviamente del norte, ya en el NOA está prácticamente en el centro norte de Córdoba. Bueno, ya una superficie importante de los trigos sembrados. La evolución de la siembra regional, y si usted mira la línea celeste, es la de este año, de la 25-26. Salvo el sudoeste de Buenos Aires y La Pampa, y el sudeste de Buenos Aires, en las otras regiones es menor. Veamos qué pasa con el trigo. Pero tenemos que ver también qué nos decía la superficie que se va a sembrar en la zona núcleo. 1.662.000 hectáreas, más que el año pasado. En Córdoba también cerca de 1.800.000 toneladas, mucho más que los años anteriores. ¿Y qué dijo la Bolsa de Comercio de Rosario por trigo? Proyectado, ellos proyectan 7.100.000 hectáreas a sembrarse. ¿Cuánto rendimiento promedio? ¿Cuánto se va a cosechar? Bueno, todavía no lo sabemos, pero tenemos la provincia de Buenos Aires igual, Córdoba crece, Santa Fe crece, y los otros localidades, las otras zonas, Entre Ríos, La Pampa y la provincia, otras provincias están bastante parecidos. Pero 7.100.000 sigue diciendo la Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio de Rosario. Podemos ver maíz, cómo viene la cosecha. Hasta ahora, 3.280.000 hectáreas, de 7 millones que tenemos que cosechar. O sea que estamos 4 millones de toneladas, 3.800.000, ¿quiere? Bueno, póngale 3.800.000 toneladas todavía por cosechar. Llevamos rendimiento de 78.6 quintales promedio y ya tenemos 25.700.000 toneladas de maíz cosechado. Y las condiciones hídricas de la zona, en el centro norte de Córdoba hay un poquito, ven usted ahí arriba, marroncito, que es sequía, y en el sur de Córdoba también. El resto está bien, incluso hay algunas zonas con exceso para el maíz, ¿no? El total del país tiene un poquitito, hay un 5 o 6% de condiciones de sequía. En esta zona núcleo, que es la que atiende la guía estratégica para el agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, el maíz se esperan 48.500.000 toneladas con 69 quintales.2 de promedio. La producción de maíz en la zona núcleo esperan que sea de 11.510.000 toneladas, ¿sí? Y la superficie sembrada, que fue superior, se espera para el año próximo 1.800.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque se le pasaría el miedo a la chicharrita, que un poco hubo este año, las condiciones climáticas, un año neutral o tal vez un poco niño, bueno, parece, y con el movimiento que hay en el negocio de la semilla, en la compra por parte de los productores, aparentemente indica que se van a sembrar alrededor de 1.170.000 hectáreas más en la zona núcleo. La cosecha de soja, como viene, ahí estamos, 15.900.000 hectáreas ya están cosechadas, de 17.200.000, y ya tenemos 30.1 quintales de promedio, 3.010 kilos, y cosechados ya 48 millones de toneladas. Así que
seguramente, según lo que indica la Bolsa de Comercio la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, fue elevando, acá vemos la evolución de la producción, ahora dice 50.300.000 toneladas, se juega, 300.000 toneladas más, 50.300.000. La Bolsa de Comercio de Rosario sigue con su 48,5, que ya la tenemos prácticamente, ¿no? Y decía un promedio de 29 quintales.4. Las 48 ya los tenemos, así que eso es lo que tenemos. Y la producción de soja en la zona núcleo para el 24-25 estaría en 18,5 millones de toneladas. Este cartelito lo dejamos para ver cómo termina. 50 millones de toneladas, había dicho la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Lo que sí cambiaría para el año próximo, la zona núcleo, aclaro, la relación hectáreas de soja contra gramíneas. Y cuando digo gramíneas, digo trigo y maíz. Bajaría otra vez la soja, 1,4 hectáreas de soja por hectáreas de trigo y maíz. Fíjense que en el 2014-2015 teníamos 4,4 hectáreas de soja por hectárea de gramíneas, 4,2 también. Así que seguiría bajando la relación soja contra las gramíneas. Eso es lo que vemos en la próxima campaña. Estamos terminando esta, pero la próxima ya estamos viendo cuál va a ser lo que se va a sembrar. Y si miramos las reservas de agua útil, venimos bien. En el oeste estaríamos necesitando un poquito de lluvia, un 20, 30, 40 milímetros nos vendría muy bien, 60 también. Y si miramos el reserva de agua útil en las praderas, bueno, fíjese que siempre la zona oeste viene más castigadita. En el sur de la provincia también, hace rato que no llueve, hace un rato largo que no nos llueve. Es más, aprovecho en este momento para que vean una plaquita del trigo que está aquí donde estuvo la soja anteriormente, acá enfrente. Lo veía hoy antes del programa, está queriendo asomar, le cuesta, no llovió más, se sembró con buena humedad, no llovió más, así que nos vendría muy bien una buena lluviecita, ¿no? Y si usted mira para las campañas como se empezó trigo en esta plaquita donde están los mapas del 22, del 23, del 24 y del 25, bueno, vemos que en este momento estamos bien, con mucho verde, nosotros veníamos más complicaditos, así que habría que ver que esto siga, que tengamos algunas lluvias. Sabemos cuáles son las lluvias en invierno, que son pocas. En el 2021 fue bueno, el rendimiento fue de 35 quintales, ¿sí? Pero tuvimos alguna lluviecita en invierno que nos ayudaron. Y ahora, como estamos, acá le dejo, 2021, fíjense, 2021 el de la derecha, estábamos mejor que el 2025, que es la de hoy, en este momento. De acá en adelante, el invierno no es de lo más llovedor. El año pasado tuvimos que esperar hasta la tormenta de Santa Rosa para que llovieran 30 milímetros acá, en esta zona, acá, en Venado Tuerto. El mapa del INTA con el servicio meteorológico, ¿qué nos dice? Ve que lo que teníamos azul ya se va poniendo más verde y se va poniendo más amarillito para el oeste. Y en cuanto al perfil, sigue estando la provincia de Buenos Aires con más azul, pero reitero, para el oeste, cuando entra la provincia de Córdoba, La Pampa, San Luis, las condiciones de humedad han bajado un poquito. Resumen, 38,5 del trigo está sembrado, 24,7 del área de cebada está sembrada, 93,2 del área de soja cosechada y 46,7 del maíz ya tenemos cosechado. No nos queda otra cosa, solamente invitarlos a escuchar de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, Revista Agropecuaria, por el LT29, Radio Venado Tuerto, en el 1460 del dial, y si no, por FM 101.3. Y no se olviden, como siempre les digo, una cosa es hablar de campo y la otra es conocer el campo. Gracias.